Familia, bendiciones. Las maravillas de Dios nunca cesan para con nosotros, sus hijos. Su misericordia nunca descansa para con nosotros. Su lluvia de bendiciones siempre es constante para todos nosotros que queremos seguirle, que queremos agradarle. Aunque a veces la tormenta parece que arrecia y que es imposible salir de ella, al final Dios siempre calma la tormenta, calma las aguas y encontramos el camino. Aunque a veces la dificultad parece que nos sobrepasa, Dios siempre nos ha dado la fuerza para salir victorioso de cada una de las dificultades y adversidades que en el camino de nuestra vida se nos presentan. Dios siempre viene con su misericordia para ayudarnos en el momento en que más los necesitamos, para levantarnos y sacarnos del fango del pecado, sacarnos de la infelicidad que el demonio quiere que tengamos. Hoy la palabra de Dios viene con un mensaje hermosísimo, un mensaje que nos va a ir ayudando a entender cuál siempre debe ser nuestra actitud frente a cualquier situación que se nos pueda presentar. La reflexión está tomado del segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 11, versículo 2 y siguiente. Dice: un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer hermosa. Mandó David para que informasen sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita. David envió gente para que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de su regla, y ella se volvió a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El rey David, conocido por todos nosotros en gran medida, fue ese que mató al gigante Goliat con una piedra, y que ya en algún momento hicimos una reflexión de ese pasaje de la Biblia. El rey David compuso alrededor de 73 salmos, y su reinado fue próspero, su reinado fue bendecido por Dios. Su nombre, David, significa el elegido de Dios. Pero a David, en sus años ya un poco maduros, se le iba olvidando todo lo que tenía a su alrededor, todo lo que Dios había hecho con él. Y dice la lectura que una tarde cualquiera comenzó a pasearse por la terraza y de lejos observó a una mujer que se estaba bañando. Me imagino yo que se estaba bañando en el patio de su casa, como se acostumbra aquí donde nosotros vivimos, que el mejor sitio para bañarse es en la alberca. Echarse sus buenas cocadas de agua y sentir uno esa agua fría que destiempla hasta los tuétanos, así. Sabroso bañarse en el patio. Conozco a muchos que lo hacen y es sabroso. Pero así estaba esta mujer bañándose en el patio, y David la campaneó desde lejos y vio que era una mujer hermosa. Mandó a preguntar quién es esa mujer. Le explican que se llama Betsabé, cuál es el nombre de su padre. Pero lo más importante, le dice que es la mujer, es decir, que estaba comprometida con alguien, que era la esposa de alguien. Eso no le importó a David, le dijo: tráiganmela. La deseaba tanto que no le importó que fuera una mujer casada.
se acostó con ella y luego si seguimos leyendo el capítulo nos vamos a dar cuenta que la mujer queda embarazada, que luego David hace toda una treta para que el esposo muera en batalla y en fin. Pero resulta y pasa que David tenía en ese momento el síndrome de la pobre viejecita. Todos escuchamos ese cuento de la pobre viejecita que no tenía nada que comer sino manzana, pera, mango, que no tenía nada que vestir sino vestidos lujosos y todo, en fin, ¿sí? Y todos en algún momento de nuestra vida padecemos de ese síndrome de la pobre viejecita. ¿Y qué pasa cuando estamos con ese síndrome encima? Que se nos olvida todo lo que tenemos a nuestro alrededor y comenzamos a soñar, a anhelar, a desear lo ajeno. Comenzamos a pensar que la esposa del vecino es mejor que la mía, que la esposa del compañero es más hermosa que la mía y viceversa, que el esposo de la compañera es más hermoso que el que tú tienes, es más atractivo, se parece a La Roca, a ese protagonista de películas de acción, y tú comienzas a tener el síndrome de la pobre viejecita, comienzas a desear todo lo que no es tuyo. Eso le pasó al rey David, porque en su reinado tenía princesas, doncellas, tenía mujeres por doquier, pero él no quería esas. Él quería la esposa de su guerrero, porque Elitita era Urías, Elitita era guerrero, era soldado en su ejército. Él quería era esa mujer. No le importaban las que él tenía, no, él quería era la otra. Y cuando el profeta David comenzó a trabajar en lo que tenía, empezó a valorar lo que tenía, su reinado fue próspero, sus decisiones eran correctas, acertadas. Pero cuando descuidó lo que tenía a su alrededor y comenzó a desear lo ajeno, se enfocó de manera equivocada, su reinado comenzó a fracasar. Sus decisiones fueron erróneas y así muchas veces nos pasa en nuestra vida, que comenzamos a decir que los hijos del vecino son mejores que los míos, que el carro del vecino es mejor que el mío, que el empleo del vecino es mejor que el que tú tienes. Y comenzamos a despreciar, a ignorar, a menoscabar lo que nosotros tenemos, las bendiciones que Dios ha colocado por delante de nosotros. Y claro, nuestra vida se vuelve un caos porque nos volvemos personas inconformes. Nos volvemos personas infelices porque no sabemos valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. La mejor mujer debe ser tu esposa. El mejor hombre debe ser tu esposo. Tus hijos deben ser los más inteligentes para ti. Tu empleo debe ser el mejor empleo que tienes. Eso no quiere decir que tú no sueñes y aspires a cosas mejores. Sí lo puedes hacer. Pero mientras llegan esas cosas diferentes a tu vida, tienes que saber valorar y apreciar lo que tienes a tu alrededor. Tienes que saber sacarle el máximo potencial a lo que tienes a tu alrededor. Cuando David se enfocó en lo que tenía, cuando David se enfocó en sus bendiciones, sacó el máximo potencial de su reinado. El reinado de David estuvo en el máximo esplendor. Y así es tu vida cuando tú te enfocas en trabajar las bendiciones que Dios tiene a tu alrededor. Cuando te enfocas a ser un buen administrador, tu vida está en su máximo esplendor. Tu vida está llena de gozo, de paz y de tranquilidad. Pero cuando te cae el síndrome de la pobre viejecita y comienzas a anhelar, a desear, a enfocarte en lo que no es tuyo, en lo que no tienes a tus manos, comienzas a fracasar, comienzas a actuar erróneamente. Porque querido hermano, querida hermana, lo que está a tu alrededor, Dios lo ha colocado ahí. Dios ha permitido
que esa persona llegue a tu vida. Dios ha permitido que hoy tú estés laborando donde estás. Y nuestra tarea es enfocarnos en eso, es enfocarnos en sacar el máximo beneficio de la situación en la que estamos. Pero pensando y deseando y anhelando lo que no es de nosotros, querido hermano, no es la actitud. Eso le pasó al rey David. Se enfocó, se vislumbró por lo que no era de él y comenzó a tener decisiones erróneas. Y de ahí para atrás, de ahí en adelante, su reinado se fue de mala decisión en mala decisión. Su reinado ya dejó de ser próspero, porque luego viene la historia de Roboam, de Jeroboam, de Salomón, y toda esta historia que conocemos. Llegó Babilonia con el rey Nabucodonosor, llegó el imperio romano, llegó el imperio persa, el sirio, y en fin, y el pueblo de Israel dejó de ser próspero, dejó de estar en su máximo esplendor como en los años de David, porque David, que era su líder, se enfocó de manera equivocada. A ti, padre, cabeza de familia. A ti, madre, cabeza de familia. Enfócate en sacar el máximo potencial de las bendiciones que hoy Dios tiene en tu vida. Lo mejor para ti es lo que tienes a tu alrededor, tus seres más cercanos, tu labor que haces actualmente, la situación en la que estás viviendo. Ahí debes sacar el máximo potencial, porque Dios nos constituyó como reyes, y como reyes debemos reinar en lo que tenemos, querido hermano, enfocarnos en lo que tenemos, en lo que está a nuestro alrededor. Lejos de nosotros decir que nuestros hijos son menores que los hijos del vecino. Lejos de nosotros anhelar que nuestra esposa sea como la última modelo que presenta la televisión. Lejos de nosotros anhelar que nuestro esposo sea parecido a los actores, a los superhéroes que nos presentan las películas. Ese esposo que tienes ahí, que con el tiempo se ha vuelto barrigón, que se le ha caído el pelo, ese es el mejor esposo para ti. Esa esposa que con el tiempo también le ha salido una barriga porque ha tenido a tus hijos en su barriga, también se le han salido unas paticas de gallina alrededor de los ojos. Esa es la mejor esposa para ti. Esos hijos que antes eran un bebé, ahora son unos niños o unos preadolescentes, son los mejores para ti. Dedícate, enfócate, esfuérzate, querido hermano, en sacar el máximo potencial de lo que te rodea, en ser un buen administrador en las bendiciones que Dios ha colocado para ti. Y créeme, ten la plena seguridad que tus decisiones serán acertadas, que tu vida brillará en su máximo esplendor en la medida que te enfoques en lo que tienes. Lejos de nosotros, queridos hermanos, padecer el síndrome de la pobre viejecita. Alégrate, mi hermano, porque Dios te ama. Levántate, colócate la mejor pinta, perfuma tu cabeza, porque hoy es un día grande, hoy es un día hermoso, hoy es un día bendecido por Dios.